Gabriel, muy buenas tardes. Aquí Alejandro Gómez y todo el equipo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos y, bueno, ¿qué reflexión te merece lo que sucedió y sobre todo, qué puede pasar a partir de ahora, ¿no? Bueno, es una nueva indicación de la peligrosidad de este orden internacional sin reglas, que no empezó con esta invasión estadounidense, pero que se profundiza, ¿no? El mismo orden internacional sin reglas dentro del cual se da la agresión de Rusia a Ucrania en el año 2022 y esta ignorancia total, esta omisión total del derecho internacional por aquellos que tienen el poderío militar para ignorar las reglas a las que estamos comprometidos los países que firmamos la Carta de Naciones Unidas, que en su artículo 2 prohíbe el uso de la violencia para resolver cuestiones entre estados. Y Gabriel, ahora hablas justamente de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué rol están jugando los organismos internacionales, Naciones Unidas? Digo, parece cada vez tener menos influencia en lo que pasa en el mundo. A ver, yo no diría que cada vez menos, porque hay un problema de diseño original de Naciones Unidas. Naciones Unidas, hay que recordarlo, fueron establecidas inmediatamente después del fin de la Primera Guerra Mundial, en una conferencia que se llevó adelante en San Francisco, y adoptó una organización no igualitaria de los estados, estableció un ejecutivo, un poder ejecutivo de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, que es el único que puede adoptar medidas materiales en nombre de las Naciones Unidas. En ese Consejo de Seguridad, los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, tienen poder de veto. Por lo tanto, Naciones Unidas puede hacer muchas cosas, ha hecho cosas en el pasado, por ejemplo, frente a la invasión de Kuwait por Irak. El Consejo de Seguridad no hubo ningún veto y el Consejo de Seguridad ordenó la organización de un ejército internacional para sacar a las tropas iraquíes de Saddam Hussein de Kuwait. Y hay otros casos que podríamos decir, es decir, no cuando la violación del derecho internacional no involucra a uno de estos 5, las Naciones Unidas pueden actuar. Pero cada vez que las violaciones al derecho internacional las cometen uno de estos 5 o algún aliado que alguno de estos 5 protege a capa y espada, como puede ser el caso de Israel protegido por los Estados Unidos, bueno, ahí las Naciones Unidas quedan maniatadas. Con lo cual, yo no le echaría la culpa a la institución. La institución tiene ese problema de diseño y no fue concebida para ponerle el límite a los más poderosos, lamentablemente. Ahora, a partir de aquí se puede ver claramente la división del orden en el mundo, digo, en el sentido que, bueno, Estados Unidos dice, esta parte del mundo, esta región, tiene que estar subordinada a Estados Unidos, China tiene su parte en Asia, Rusia la suya. ¿Se está ejecutando esta división? Bueno, en alguna medida sí, pero yo no querría que quienes nos escuchan se queden con la idea de que hubo una mesa, como efectivamente la hubo entre Roosevelt, Stalin y Churchill en Yalta, cuando todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial. No existió una mesa de esas características para repartirse el mundo, pero claramente Donald Trump tiene eso en mente. Considera que el hemisferio occidental, desde el Ártico canadiense hasta Ushuaia, le pertenece a los Estados Unidos, está dispuesto a reconocerle un área de influencia a Rusia, y esto es claro cuando apenas llegado al gobierno revierte el apoyo incondicional a Ucrania por una postura que básicamente le reconoce a Rusia las ganancias territoriales que ha tenido a través de otra agresión, de otra invasión similar a esta que acomete Estados Unidos, y parece tampoco estar demasiado interesado en ponerle límite a
a China en el sur de Asia, pero no como resultado, insisto, de una mesa donde se han repartido todo, sino como un diseño que efectivamente está en la cabeza de Donald Trump, que a Vladimir Putin ostensiblemente le conviene, y que China lo toma simplemente como un hecho consumado, ¿no? Y bueno, y Trump, que habla abiertamente habló de Cuba, habló de México, de Groenlandia, esto parece ser como el comienzo de algo. Lamentablemente sí. De México habló incluso el día mismo de la invasión a Venezuela. Esa mañana dio un reportaje a Fox and Friends en la cadena Fox News antes de la conferencia de prensa, donde explicó qué era lo que había pasado en Venezuela, etcétera, y ahí jugó con la idea, y no era la primera vez que lo hacía, de una invasión a México. Ahora agregó Cuba, probablemente porque esté haciendo el cálculo lamentablemente realista de que sin petróleo venezolano Cuba puede funcionar 2 o 3 semanas, y no mucho más que eso, y la isla ya está en una crisis económica. No va a poder resistir, dijo algo así, ¿no? Sí. Efectivamente, efectivamente. No creo que lo que tenga en mente ahí sea una invasión, pero en cualquier caso el problema es que estamos frente a un presidente que no respeta, ya lo dijimos, el derecho internacional, pero no respeta tampoco la Constitución de los Estados Unidos, porque ejecuta actos de guerra sin la autorización del Congreso, y que efectivamente está desencadenado y al que no se le puede poner un control. Y que está implementando, lo dijo él mismo en la conferencia de prensa el día de la invasión a Venezuela, está implementando lo que él llamó en esa conferencia de prensa la doctrina Don Roe, ¿no? que es la versión Donald Trump recargada de la vieja doctrina Monroe de América para los estadounidenses, ¿no? Sí, América en el sentido más amplio, ¿no? La América de toda América. El continente americano, como lo entendemos nosotros en español. América para los estadounidenses. Estamos hablando con Gabriel Pulicelli, es sociólogo, coordinador del Programa Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, y en el medio estamos con un gobierno aquí en la Argentina que, como pocas veces, dice, bueno, si lo que hace Estados Unidos está bien, sin miramientos. Es un gobierno que acepta la soberanía limitada, que sin que se lo pidan entregó su política exterior, pero este es un gobierno que no tiene alineamiento con los Estados Unidos, tiene sumisión a Estados Unidos. Es buena la diferencia, sí, es buena la aclaración. Exacto, porque, a ver, para darle una idea a quienes nos escuchen, un gobierno que seguramente la mayoría de nosotros percibimos como más pro-estadounidense que otros, como el gobierno de Mauricio Macri, coincidía con los Estados Unidos en votos en la Asamblea General de Naciones Unidas en menos de la mitad de las votaciones, en alrededor del 45%. Mirá. El gobierno de Milei coincide con el gobierno de los Estados Unidos en el 92%. Digamos, creo que el estado de California está menos alineado con Estados Unidos que la República Argentina. Ni hablar de Nueva York, ¿no? Pero bueno. Ni hablar de Nueva York, efectivamente. Claro, exactamente. Y pensando a mediano y largo plazo, digo, las consecuencias que esto puede tener en la política para la recuperación de Malvinas, ¿no? Bueno, a ver, justamente nosotros somos el único país del continente americano que tiene ocupado parte de su territorio, que tiene ocupado parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, y somos, por lo tanto, el país que más apego tiene que tener en todas las Américas por el principio de integridad territorial, por el principio de resolución pacífica de las controversias. Claro. Es decir, que nosotros como país, la postura, una postura frente a estos hechos que tuviera en cuenta los intereses argentinos, debería levantar la voz en defensa de esos principios. No por antipatía
hacia los Estados Unidos, mucho menos por simpatía por un dictador como Nicolás Maduro, sino en defensa de principios que son esenciales para la política exterior argentina. Pero esos son principios que este gobierno ha olvidado. Hace días nada más el presidente dijo que las Malvinas iban a volver a ser argentinas cuando ese fuera el deseo de los isleños, algo que la doctrina Argentina rechaza desde el vamos. Sí, eso expliquémoslo, que es importante, porque eso es una barbaridad, ¿no? Lo que es realmente la barbaridad y va en contra de lo que fueron las políticas argentinas del 82 para acá, pasando por los gobiernos que se te ocurran, Alfonsín, Menem, Kirchner, digamos, ninguno planteaba la autodeterminación de los Kelper, ¿no? Por supuesto. Y por eso eso explica que frente a esta situación y a muchísimas otras situaciones internacionales que se han suscitado, el gobierno no se preocupa en lo más mínimo. Digamos, el gobierno cambió de posición respecto de Ucrania, por ejemplo, el gobierno argentino. Claro. O sea, Milei tuvo como uno de sus muy pocos invitados especiales al paso del mando en el 2023 fue Vladimir Zelensky. Cuando asumió Trump y abandonó a Ucrania en beneficio de la Federación Rusa, Argentina cambió su posición y pasó a abstenerse en votaciones de Naciones Unidas donde se condenaba la invasión a Ucrania, que Argentina tiene que condenar porque Ucrania sufre lo mismo que nosotros en las Malvinas. Claro, es impresionante, por eso me quedo con esa definición, no es este alineamiento de sumisión lo que hace el gobierno argentino con Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, mirá, te cuento una anécdota nada más. Hay diplomáticos argentinos destinados, diplomáticos de carrera, que están destinados actualmente a la Embajada Argentina en Naciones Unidas, que comentan, a quien los quiera oír, que antes de que se realicen votaciones en la Asamblea General, el teléfono de la legación argentina allí en Naciones Unidas no suena. O sea, nadie llama para preguntar qué es lo que va a votar Argentina, porque no se sabe. Ya está clarísimo. Gabriel Puricelli, para entender y echar un poco de luz sobre lo que está pasando en el mundo y que tiene implicancia directa en la Argentina. Gracias, Gabriel, por estos minutos. No, gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel Puricelli, sociólogo, especialista en lo que tiene que ver con política internacional, con lo que está pasando en la Argentina y cómo está, lo que está pasando en el mundo, mejor dicho, y cómo está quedando la posición argentina en este mundo con una definición bastante clara. No hay alineamiento con Estados Unidos, hay directamente sumisión. Enseguida volvemos con Verano 990 en Splendid, la radio que te acompaña.